Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En América Latina está pasando de todo, además de que todos sus equipos quedaron eliminados del Mundial de Fútbol. Pero como sucede en esta región, es difícil ver una narrativa común, es difícil entender juntos los hechos importantes que permanecen aislados. En Nicaragua, por ejemplo, hay una represión violenta de protestas estudiantiles que lleva más de un mes, que ha sido peor de lo que se vio en las marchas en Venezuela. En México y en Colombia hay nuevos presidentes con visiones aparentemente opuestas de su agenda regional y de sus relaciones con Estados Unidos. Venezuela se convierte en un país de crisis perpetua, mientras de Estados Unidos surgen versiones preocupantes sobre la fijación del presidente Trump de organizar una alternativa militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, en contravía de los deseos expresos de todos los presidentes de la región y de la Organización de Estados Americanos. UNASUR, el proyecto multilateral suramericano, se desmorona por varios frentes. El Grupo de Lima, del que hace parte Colombia y otros 5 países, suspendió su participación, mientras que el gobierno ecuatoriano, donde está la sede de UNASUR, le está pidiendo que devuelva el edificio donde sesiona. El fracaso de un proyecto latinoamericano, según los expertos, tiene muchas causas. Los líderes de la región que miran más a Estados Unidos y se ven como competidores, en la polarización política que todavía sobrevive en estos estertores del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este fracaso del proyecto latinoamericano, creo, habría también que incluir a la gente de América Latina, a su periodismo, a su sociedad civil, a nosotros mismos. Nuestra incapacidad para pensarnos en conjunto, nuestro desinterés por lo que pasa en la región que no venga empaquetado y digerido por el tamiz cultural estadounidense, el desdén propio que se refleja en el desdén por nuestros vecinos que son tan parecidos a nosotros mismos, excepto porque existen bajo banderas nacionales distintas. Por eso hoy hacemos un intento por entendernos en conjunto, por buscar patrones en los hechos aislados, o al menos fracasar intentando. Aquí arranca Zona Franca. Y el éxito de hacer una narrativa latinoamericana depende esta noche de 2 invitados. Tengo a Gabriel Pastor, que es periodista, da clases en la Universidad Sergio Arboleda, es uruguayo, por lo cual, Gabriel, te extiendo de antemano nuestro más sentido pésame por este fracaso que ya es regional. Exactamente, un día triste porque estaban quedando ya 2 países de América Latina en esto, de la final de la Copa, y nos ha ido muy mal. O sea que Uruguay también hoy de algún modo representó a toda la región. Creo que hoy acá en Colombia se sentía que todo el mundo nos estaba apoyando. Sí. Y quedamos fuera del Mundial. Gabriel Clavijo no es brasileño, pero usted todavía está con la tusa, Gabriel, de... Sí, con la tusa mundialista también andamos igual. Politólogo, da clases en el Politécnico y en la Universidad Militar. Sí, efectivamente. ¿Qué más? Hago investigación. Investigación sobre temas latinoamericanos, temas de medio ambiente, y la docencia es muy fuerte. A veces hago consultorías en políticas públicas también. Perfecto, entonces olvidémonos del fútbol que no nos ha dejado nada bueno, ¿no? Tenaz. No. Yo todavía me estaba reviviendo lo de Colombia todavía. O sea, usted debe estar destruido. Sí, pero creo que lo que ocurrió con América Latina también puede ser muy representativo de lo que vamos a hablar hoy, sobre lo que está pasando en América Latina en su conjunto. O sea, vemos, y yo no arrancaba por ahí, no sé si lo de AMLO es un fracaso o al menos es un hecho interesante en lo que vamos a ver. Digamos, yo mencioné una cantidad de hechos aislados, a ver si los podemos tejer, pero lo de AMLO me parece interesante, me parece sugestivo, me parece que hay un campo abierto todavía a la indeterminación y al experimento de el segundo país más grande de América Latina, que es México. Aquí les pongo un pedacito del discurso de victoria que dio el domingo pasado. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta.
Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. Siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes. Y entonces mucho de lo que no será, algo de lo que sí será y es como una reafirmación de la vía democrática que viene desde México, me imagino que frente a dudas y a temores que había en la comunidad internacional dentro de México mismo, pero es una nueva alternativa en México, Gabriel. Efectivamente es un antes y después, es su primer gobierno de izquierda, después de 70 años de gobierno del PRI, de 12 años de gobierno del PAN, que son los partidos tradicionales en México. Es un viraje hacia la, por decirlo de alguna manera, centro-izquierda de las sociales democracias en América Latina. Es algo muy novedoso y teniendo en cuenta que México es uno de los países grandes en términos económicos, de población y de influencia regional, eso puede darnos un norte o unas luces acerca de lo que podría ser la izquierda o la nueva izquierda latinoamericana. Entonces creo que es algo refrescante y novedoso proveniendo de México, ¿no? ¿Usted qué ve ahí en AMLO? No sé si volvemos a la historia de los fracasos mundialistas, en su opinión. A mí me parece muy importante lo que acaba de ocurrir en México. Me preocupa que un presidente tenga que aclarar tantas cosas. Que no va a ser una dictadura, que va a haber libertad de prensa. Ni cubierta ni cubierta. Y entonces ahí como que estaba hablándole a Venezuela, a los temores por Venezuela, y la cubierta era pues el priismo y su historia de... Yo lo que creo es, primero, nunca se me ocurriría comparar a López Obrador con el chavismo ni con lo que representó Chávez en Venezuela. No hay ningún antecedente que permita indicar que él va a hacer el mismo camino. Dicho esto, creo que en sus propuestas hay mucho voluntarismo. Creo que es importante ese camino de izquierda moderada o de izquierda más sensata, racional, que va a poner prioridad en los problemas sociales, en los problemas de la pobreza, pero veo con preocupación algunas de sus políticas que me hacen recordar a la América Latina nacionalista de la década de los 60 y de los 70, que yo veo difícil llevar adelante en los tiempos de integración en lo que estamos hoy. Y después hay otras propuestas que también hay mucho voluntarismo, por ejemplo, la reforma policial que quiere hacer, que conozca un poco México y vea que es un país que tiene una fuerte descentralización y una policía federal y policía regional, que uno ve por ahí más una expresión de deseo que una realidad. Y esto, ojo, que puede tener un impacto también en quienes lo están apoyando, porque ha puesto él, digamos, una expectativa muy alta sobre lo que puede hacer en su gestión. Entonces yo creo que el gran desafío de él es poder cumplir con sus promesas. Y una de esas promesas y donde uno ve, digamos, que está marcando cambios, porque ahí parecía decir yo soy muy mainstream, es tal vez en uno de los temas que más preocupan a América Latina y es el de la guerra contra las drogas. Hoy de hecho hizo una gran propuesta, esto dice su candidata a ser ministra del Interior al respecto, en Reuters, y entonces el titular de Reuters propone una paz negociada para la guerra contra las drogas. Vamos a proponer la despenalización, crear comisiones de la verdad, vamos a atacar las causas de la pobreza, vamos a darle becas a los chicos y vamos a trabajar en el campo para poder sacar del tema de la droga. Y ahí pues, me suena su voluntarismo, ¿no? Como el querer es poder, y hay como algo de, ellos dijeron que era como una propuesta de justicia transicional para la guerra contra las drogas. Yo creo que y ahí hay varias minas, ¿cierto? Sí, yo creo que también esto es producto del fracaso que ha tenido la política de la droga en México. O sea, la militarización del tema de la droga lo que ha conducido es a un rotundo fracaso y a una disparada, a una escalada exponencial en términos de muerte, en términos de brotes de inseguridad y en términos de desinstitucionalización.
Entonces, lo que yo creo es que va a haber una mano tendida frente a las drogas, mirando no a atacar las drogas posiblemente desde la oferta, sino desde la demanda, desde el interior de México, pero también esto tiene un arma de doble filo porque también pienso que AMLO lo que va a exigir a la comunidad internacional es que tomen medidas desde adentro de sus países para promover también una reducción de la demanda de la cocaína o de la droga. Algo así más o menos como lo que estaba viviendo Barack Obama en el anterior periodo presidencial, que cambió con George Bush, que ahora donde busca George Bush atacar la oferta. Ergo, entonces se recrudece y se fortalece la política antidroga en los países productores. Creo que eso es producto de este fracaso rotundo. Me parece que es una alternativa novedosa, pero, como usted dijo, no es solamente la voluntad, se necesitan mecanismos institucionales bastante fuertes y bastante sólidos para llevar adelante estas propuestas. Sí. La principal crítica que se le tiene a López Obrador es que tiene muchas propuestas de muy buena voluntad y con muy buenas razones, pero no está diciendo cómo las va a llevar a cabo. Entonces, es necesario también que haya unos programas bien sólidos para sacar adelante la política de drogas. Cuando habla de esta justicia transicional en la guerra contra las drogas, yo me pregunto es qué estará pensando Donald Trump. De hecho hablaron, y así lo relata AMLO en un tuit que puso después de la conversación con el presidente de Estados Unidos. Y entonces esta es como la típica versión de la conversación, la primera conversación que recibió, y ya viene. Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. Ese es el primer acercamiento de Trump. Hubo algo así. Me sorprende que haya sido de media hora la conversación. A Iván Duque, y ahorita hablamos de eso, se demoró en llamarlo una cantidad de tiempo, estuvo Duque una semana en Washington y Pero no quizás logró. el problema es que a Duque lo considera el mismo club. Y aquí estamos hablando de una izquierda que uno puede pensar que va a tener un enfrentamiento, una posición mucho más frontal. Yo creo que sobre estos anuncios hay uno que va a ser el más duro, me parece a mí, de lo que se está planteando, de los temas que plantea él ahí, que es el tema del muro y del tema de las migraciones. Porque ahí Trump tiene una política más global. El tema de las migraciones para Trump no es México solamente, sino que son todos los países que le está enfrentando para evitar que sigan entrando a Estados Unidos. Evidentemente que el corredor más peligroso lo tenemos en nuestra zona. Y esto es muy difícil, porque en esto yo creo que López Obrador va a tener una mirada mucho menos condescendiente que la que tuvo el presidente actual Peña Nieto, y aquí va a haber un gran problema. Ahora, respecto al otro, también expresiones de deseo. ¿Cómo vas a lograr ese acuerdo? ¿Qué se va a hacer? Y, por ejemplo, en el tema de la negociación comercial, que Trump está haciendo mucho más duro, uno tiende a pensar que una política más nacionalista como la que plantea López Obrador debería ser también mucho más dura y mucho menos conciliadora que la que tuvo Peña Nieto. O sea que por aquí también yo veo mucha incertidumbre. Sí, ¿usted quería ahí añadir algo? Me parece muy acertado lo que dice Gabriel, además que las características de las personalidades de Trump y de López Obrador son personas de un mismo corte, son personas de talantes fuertes, de talantes personalistas, que tienden a personalizar la política. Me parece que va a ser una relación un poco más escabrosa. En términos de migración, AMLO es supremamente nacionalista y yo creo que va a intentar defender los intereses de los ciudadanos mexicanos en los dos bordes de las fronteras. Sí. Entonces creo que en este momento puede ser cordial, pero posiblemente en el largo plazo puede Es de tender a una endurecerse. personalidad además fuerte también, Sí. López, Sí, el peje, totalmente. López Obrador. Sí, así le llamaban en su región. Cuando... el peje lagarto, Sí. por el lagarto, el pez que es Sí. natural de Tabasco.
De hecho, el tema migratorio y el tema que tiene que ver con América Latina estuvo en la agenda interna de Estados Unidos muy fuerte, en la agenda interna del presidente Trump, contribuyendo a sus malos desempeños en popularidad. Estaba más o menos en el 40%, que es una cifra muy regular para un presidente que lleva poco más de 2 años. Y esto se ve reflejado en las dos portadas de estas dos revistas, la revista Time y la revista New Yorker, con el tema de los niños migrantes y la separación de las familias. Entonces, lo que sucede en Estados Unidos, para resumir, es que cuando entra alguien ilegalmente con un niño, antes los dejaban juntos y no los, es decir, a los migrantes que entraban ilegalmente no los metían a la cárcel. Ahora los están metiendo a la cárcel, haciendo uso de una facultad que ya tenían y que no ejercían, y al meter a los padres a la cárcel, pues tienen que separarlos de sus hijos porque no los pueden llevar con los hijos a la cárcel, y esto desencadenó una ola de críticas. Se tuvo que echar para atrás el presidente de Estados Unidos, y el tema latinoamericano, al menos por el vía de los migrantes, se volvió un tema de primera línea en la agenda interna de Estados Unidos. Efectivamente, realmente creo que son medidas controversiales. Trump está cumpliendo lo que prometió en campaña, básicamente. El tipo está cumpliendo todo lo que él dijo en campaña y lo está haciendo. Pero estas medidas controversiales también tienen unos bemoles, y esto se va a ver sobre todo en las nuevas legalizaciones o en las nuevas reformas de ley, sobre todo en las cláusulas de separación familiar, que todavía no han hecho tránsito dentro del Congreso, simplemente era una medida provisional. Creo que la comunidad internacional fue tan fuerte la presión que hizo que creo que no van a pasar, pero sí van a haber, por ejemplo, leyes donde dice que las personas nacidas en Estados Unidos no van a tener automáticamente la nacionalidad, o generaciones, segunda y tercera generación tampoco van a tener la nacionalidad, van a ser objeto de deportación. Creo que en esa medida la política migratoria de Trump va a generar ciertos roces con Peña Nieto, y no solamente con AMLO. Con AMLO, discúlpeme. Pero chao Peña Nieto. Todavía lo tengo pero acá. hasta diciembre está Peña Nieto. Pero creo que en ese momento, en ese sentido también, Manuel López Obrador es la cabeza de lanza de toda la migración latinoamericana. Creo que va a haber una solidaridad en América Latina con respecto al tema migratorio. Y entonces, déjenme aquí hacer como tratar de atar esto. Aquí hay algún latinoamericanismo hasta ahora, porque yo siento que todo ha sucedido de forma un poco dispersa. Colombia no envió a su cancillería, que tantos comunicados saca a veces, no hizo un comunicado rechazando la separación de niños. Es decir, se volvió esto un tema de orgullo latinoamericano. Lo de Trump, la perspectiva de Manuel López Obrador abre una visión de un nuevo latinoamericanismo. Yo lo que creo, y quizás me refiera un poco a la reflexión anterior del profesor, si me permitís, Daniel, en este sentido. Creo que la etapa de Times marca un camino nuevo que es importante señalar, que está sucediendo tanto en Estados Unidos como Europa. Y es, el problema de las migraciones no se resuelve solamente por la política y por la ley, desde el punto de vista más kantiano, y ha puesto arriba de la mesa el tema de la ética y el tema de la fraternidad. Ayer u hoy, la justicia francesa decidió apoyar a un campesino, a un agricultor que apoyaba a los inmigrantes por el concepto de la fraternidad en Francia. Que por ese concepto de la fraternidad tenemos que ser hospitalarios. Igualdad, fraternidad y legalidad. Legalidad. Egalité. Liberté, fraternité. Por lo tanto, esta etapa de Times, que obligó al presidente Trump a revisar su política, o por lo menos a dar una marcha atrás, demuestra que la ética y la moral se están poniendo arriba de la mesa. Y en ese sentido, me parece que es una cosa que puede marcar un nuevo camino, es decir, que la política empiece a tomar en cuenta otros elementos vinculados a aspectos no tan formales de la ley y de la política. Claro, y fíjese, pero ese parece ser como más una apelación a un valor universal que un valor regional, y es decir, a un movimiento regional. Pero eso favorece a América Latina en este momento, en ese planteo de lo que está pasando con Trump y con las políticas migratorias. Lo que hizo tuvo un costo político para él, porque cuando uno ve que ven a los hijos, por más que hayan entrado de una forma ilegal, a menores de edad que no eligen a dónde van a ir, sino que son llevados por sus padres, metidos en jaulas, y se escucharon los audios de los niños llamando,
Es decir, la política ahí tiene que dar una marcha atrás y la ley. Gabriel Clavijo, ¿usted ve en Trump un proyecto latinoamericano? Usted habló ya un par de veces del proyecto nacionalista, y es cierto que no hemos escuchado, obviamente fue muy cauteloso con el tema de Venezuela, que es kriptonita para todos los políticos del centro a la izquierda en América Latina, pero habría ahí un nuevo mediador, un conciliador entre una derecha y la extrema izquierda del socialismo XXI. Yo creo que en las políticas de AMLO existe un componente latinoamericanista. De hecho, la izquierda latinoamericana es una izquierda centrada a la subregión latinoamericana, no es una izquierda nacional, es una izquierda transnacional. Se ha visto en todas partes. Chávez lo tuvo, Lula lo tuvo, los Kirchner lo El proyecto tuvieron. latinoamericano parece ser impulsado en una agenda de la izquierda. Más allá de si se haya sido malogrado también por ellos Efectivamente, también puede ser un caballo de batalla que ha sido muy manoseado por todos los mandatarios, pero López Obrador no es ajeno a este proyecto y creo que va a haber solidaridad en términos de las políticas regionales, ¿sí? Es un gran aliado al latinoamericanismo, teniendo en cuenta el peso que tiene México dentro de la región, ¿sí? Perdido ya por Brasil. Brasil ya no es el gigante que fue hace una década. Ahora México creo que puede tomar estas banderas y creo que puede tomar ciertos aspectos en común para negociar con Estados Unidos. Me refiero, en el tema migratorio, Colombia no tiene un tema migratorio fuerte con Estados Unidos, pero sí tiene, por ejemplo, el tema de las drogas, que es algo supremamente importante dentro de la agenda que comparte con México, que ahora es un problema de la agenda. La narcotización de la agenda en México es y ahora veremos a ver que si hay alguna identidad o podría haberla con el presidente electo colombiano, Iván Duque. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el tema de Venezuela, visto desde Estados Unidos, la obsesión del presidente estadounidense que reporta la revista Time en una opción militar, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Sería ese un factor de unidad latinoamericana? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca buscando el latinoamericanismo esta noche. Están pasando muchas cosas en la región, tratando de buscar una unidad, una narrativa en común. Tal vez esta la podría dar por oposición al presidente de Estados Unidos el rechazo a una intervención militar, que parece que se volvió una obsesión, según reporta la revista Time de Donald Trump, la obsesión de Trump. Y así lo pone, a ver, aquí cuenta que Trump lo dice en varias reuniones y sus aliados le dicen no lo diga, pero él reitera. Y así lo pone Joshua Goodman, reportando desde Bogotá, en un artículo que se titula El presidente Trump que como lo empujó a sus asociados, a sus aliados acerca de una invasión de Venezuela, según varios funcionarios de Estados Unidos. Y dice, vistas en conjunto las conversaciones tras bambalinas, el alcance y los detalles de aquello que no habrían sido reportados previamente, resaltan cómo la crisis de Venezuela ha recibido la máxima atención de la administración Trump, de una manera que resultaba inimaginable bajo la administración de Barack Obama. Pero los críticos dicen que también subraya cómo su política internacional de América primero a veces puede verse totalmente imprudente, proporcionándole municiones a los adversarios de Estados Unidos. Y yo aquí diría no tal vez municiones, sino una idea de unidad. Incluso esto lo comparte y lo ha dicho desde Washington el presidente electo de Colombia, Iván Duque, en el diario El Tiempo, que recoge las siguientes declaraciones. Yo nunca he hablado de intervenciones militares ni de propiciar intervenciones militares. Lo que hay que hacer es ejercer presión diplomática contra la dictadura. Uno a veces podría llevarse una idea distinta cuando mira las declaraciones públicas de personas como Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta electa de Iván Duque, que sugiere lo siguiente en un trino reciente. Esto es del 29 de junio. Venezuela colapsó en manos de una dictadura populista, arrogante, corrupta y culpable de la muerte de tantos. Solo la fuerza de su pueblo y de sus militares podrán sacarla ya.
Ahí hay alguna ambivalencia, digamos, viniendo desde la administración de Duque, pero el tema de Venezuela sí parece unir, al menos en oposición a Trump, a los líderes latinoamericanos, Gabriel. Creo que sí, pero no todos están viendo están pensando la misma salida. Hay diferentes visiones y esto también tiene que ver con las posiciones de cada uno de los gobiernos. Por ejemplo, para poner el ejemplo de Uruguay. Uruguay no se ha involucrado públicamente sobre el asunto porque ven allí una lealtad ideológica y también por el apoyo que le dio Chávez a Uruguay en su momento y tiene una posición como menos crítica, por lo menos desde el punto de vista público. Uruguay por fuera del Grupo de Lima que mencionaba yo. Exactamente, al principio. pero no dice mucha cosa y cuando se dan los debates a nivel de América Latina, Uruguay tiene una posición como más bien tímida o no lleva la delantera como lo ha llevado en otros procesos. Pero lo que yo quiero decir acá que el tema de la invasión que se planteó como el disparador para esta parte del bloque sería algo favorable al presidente Maduro. Es decir, yo creo que el tema de las invasiones nos retrotrae a lo que pasó en América Latina en décadas pasadas. Recordemos las invasiones históricas de Estados Unidos. Tenemos el ejemplo del Panamá, que es el que más me viene ahora en la cabeza. Pues, Trump mencionaba Granada y Panamá en ese artículo como los casos de éxito. Digamos, yo creo que eso lo que puede hacer es darle otro salvavidas. Una legitimidad. Otro salvavidas a Maduro, que son regímenes como también lo hizo en su momento Fidel Castro, de buscar una unidad del pueblo a través de un enemigo común. Nos quieren invadir, el pueblo tiene que estar unido, tenemos que enfrentar juntos a esto y sobre eso América Latina terminaría criticando a Estados Unidos y tomando distancia sobre... hoy no hay condiciones para esto. Ahora, quiero también decir que yo leí otras versiones sobre este planteo de Trump y yo creo que él no jugó tan duro tampoco, que él en estas reuniones lo plantea también como de una manera retórica. Ajá, a ver si pican. Podemos, ¿por qué no lo hacemos? Es decir, tampoco él siempre ha sido muy enfático en todas sus decisiones. En esto plantea como que quiere empezar a discutir esta posibilidad. Yo creo que sería un gran error y nos alejaría de un cambio en Venezuela. Y Gabriel, deme un segundo porque tengo en la línea a María Molina, que es corresponsal de la W Radio en Washington y estuvo cubriendo esta larga visita del presidente electo Iván Duque a la capital estadounidense, a donde fue en su primer viaje al exterior. María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Daniel, muy buenas noches. Un placer poder establecer contacto con usted y con sus televidentes. María, cuénteme un poquito la impresión inicial que usted tuvo de la visita de Iván Duque. Yo hablando con usted antes decía y me preguntaba si no le habían dado un poquito un tratamiento no de primer nivel, para decirlo de otra forma, a Duque, que estuvo un largo tiempo y no fue recibido por el presidente Donald Trump. Ayer lo recibió el vicepresidente y uno dice, este es uno de los mejores aliados de Estados Unidos en América Latina. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo vio usted? Pues Daniel, lo cierto es que no es lo habitual que un presidente electo esté haciendo este tipo de gira, entonces digamos que no tenemos puntos fáciles de comparación, es decir, no lo había hecho el presidente Santos, no lo hizo en su momento el expresidente Uribe, entonces no podemos tener un punto de comparación sobre cómo sería un trato de primer nivel o uno que no sea pues tan de primero, como usted bien lo dice. Sin embargo, aunque el presidente Donald Trump no lo recibió, pues sí tuvo reuniones con gente de muy altísimo nivel, por ejemplo con el secretario de Estado Mike Pompeo, con la directora de la CIA Gina Haspel, estuvo en la oficina antidrogas con el zar antidrogas de la Casa Blanca, estuvo con el asesor de seguridad John Bolton, estuvo reunido también con el vicepresidente Mike Pence, que no es una cosa fácil. Ahora bien, si usted lo compara con su gira por España, pues obviamente allí sí se va a encontrar con el presidente, sí se encontró con el presidente, también se encontró con los reyes, estuvo en una agenda pues muchísimo más de alto nivel, pero pues ahí lo que también toca comparar es en este momento España versus Estados Unidos. En conclusión, Daniel, yo no considero que sea una gira que se haya tomado de segundo nivel, es una gira que sin duda no es habitual, entonces es difícil de comparar y que si bien es cierto no se encontró con el presidente Donald Trump, pues tuvo reuniones bien interesantes durante este tiempo el presidente electo Iván Duque. Y además estuvo, entiendo, unos días descansando, entonces no estaba simplemente esperando. María, los temas principales que usted sintió un poco quedaron planteados en la nueva agenda de Duque con Estados Unidos, ¿cómo lo resumiría?
Principalmente el tema de las drogas, por supuesto. Como usted sabe, Daniel, estamos inundados de cultivos de coca en este momento en Colombia y ese es un tema prioritario tanto para los Estados Unidos como para el gobierno de Colombia, que va a empezar ahorita, y pues obviamente también del actual. La relación bilateral en general, Venezuela, por supuesto, también siempre en primera línea en la agenda. Y me imagino, aunque Iván Duque no habló tanto de esto, pero me imagino que también se habrán tratado temas comerciales. Seguridad también es un tema que se habló mucho tanto en la CIA como en la Casa Blanca. María, y finalmente le quería preguntar, un poco usted que está allá en Washington y que tiene la visión de lo que está en la agenda, de lo que está en el plato de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, de América Latina, ¿qué es lo que suena? Y yo sé que nada suena mucho, pero de lo poco que suena, ¿qué es lo que suena más? Lo que más suena, obviamente, es Venezuela, es lo que está constantemente en la agenda. En segundo lugar, pues obviamente también México, todo el tema de la frontera, Centroamérica, es un tema que suena mucho por los refugiados y por los inmigrantes que están tratando de entrar hacia Estados Unidos, y pues lógicamente también el tema con Colombia de las drogas, pero eso lo escuchamos mucho nosotros, Daniel, el tema de las drogas, pero en general aquí en los periódicos, en las noticias no se lee y no se escucha tanto lo de las cultivos de coca en Colombia como se escucha los otros temas que le acabo de mencionar. Obviamente los opioides aquí en Estados Unidos es una crisis que estamos escuchando mucho más que el tema de la cocaína, por ejemplo. María Molina, corresponsal de la W Radio en Estados Unidos, en Washington. Muchas gracias, María. Feliz noche para ustedes, Daniel. Chao. Entonces, América Latina, y eso es lo que, a ver, uno aquí siente que es la cosa más importante del mundo, pasa lo mismo en Montevideo, pasa lo mismo en Buenos Aires, en Lima, y lo que suena allá en Estados Unidos son los temas que están cerca, ¿cierto? A mí me parece realmente que la correría que está haciendo, que hizo Duque en Estados Unidos es el reflejo de lo que está Estados Unidos, o es el medidor de la temperatura de cómo Estados Unidos nos ve a nosotros, ¿sí? Nosotros dejamos de ser un país prioritario como lo fue hace 10, 15 años con el Plan Colombia, como una punta de lanza, un país pivote para la lucha contra las drogas. Eso se desplazó hacia México. Creo que la reunión, la conversación de media hora que tuvo directamente con el presidente, habla del interés estratégico de Estados Unidos con México. México en este momento es prioritario para Estados Unidos en la agenda. Colombia no lo es tanto. Entonces, puede delegar temas estratégicos, pero puede no tomarlos Donald Trump personalmente, aunque sí son estratégicos en su agenda. Si nosotros vemos lo que decía la corresponsal en Estados Unidos, los temas principales para Estados Unidos son seguridad fronteriza, narcotráfico, pero ninguno de esos temas tocaba concernientemente puntualmente a Colombia, como fue hace 15 años los cultivos o las guerrillas de las FARC. Entonces creo que Colombia lo veo como un paso positivo de no estar dentro del radar principal de Estados Unidos. Eso nos da cierta independencia. Queramos sentirlo a veces acá, que es que en Estados Unidos están escandalizados porque hay es un problema muy colombiano, no sé si uruguayo o latinoamericano, pero nosotros creemos que el mundo gira a nuestro alrededor y hay que entenderlo. Colombia es un paisito chiquito en el contexto internacional donde no tiene la preponderancia de otros. Entonces, las cosas tienen que ser medidas de esa manera. Señor. Varios comentarios, picaditos, chiquitos. La primera, Duque en Washington se maneja como pez en el agua. O sea, es una persona muy respetada y además es querida. Yo he podido recoger algunos primeros impresiones y es una persona que se maneja como que estuviera en su propia casa, vivió muchos años, habla perfectamente inglés y se maneja extremadamente bien. Entonces, Trump no es el presidente de Corea del Norte que tiene que convencerlo de algo ni presionar, es decir, es de la familia. Y yo creo que en ese sentido Trump estaría mucho más tranquilo, inclusive hasta habló explícitamente del apoyo a la política del narcotráfico que anunció Duque y que explicó a grandes rasgos. O sea que en ese sentido me parece que lo que ocurrió tiene que ver con que no genera ningún tipo de preocupación, como si genera López Obrador. Lo segundo, y el profesor que me corrija que en esto debe saber mucho más que yo, después del derrumbe de las Torres Gemelas, la América Latina dejó de ser una prioridad. Efectivamente. El último proyecto que tuvimos pensando Estados Unidos-América Latina fue con Clinton,
y después con Bush que hubo algún intento. El área de libre de comercio de las Exactamente. Américas. Pero después del derrumbe de las Torres Gemelas, lo que tenemos que es una política exterior, global, preocupada por otros países y por otros escenarios. Y otras regiones. Y otras regiones. Y respecto a América Latina, lo que existe desde entonces son resolver problemas puntuales, como lo acaba de explicar la señorita Molina. Esto es narcotráfico, inmigración, pero no hay una política global y no la veo tampoco ni en el mediano plazo. No sé el profesor y anoto entonces yo ahí que Iván Duque estaría cómodo con este bilateralismo en la política estadounidense, a diferencia y no tan interesado en un proyecto multilateral latinoamericanista como el que ustedes decían podía proponer. Por supuesto, es una Andrés característica Manuel López. común en todos los países latinoamericanos que las derechas siempre tienen una visión respicepolum de sus relaciones internacionales. ¿Qué es eso? Respicepolum es mirar hacia el norte. Es una teoría de relaciones internacionales, mirar polum al polo, donde América Latina se centra, o cada país, bilateralmente con Estados Unidos y las relaciones directas con Estados Unidos. Las izquierdas son respice similia. Es mirar a sus similares para entrar como un bloque a las negociaciones regionales. Pero aparte, miremos este escenario, esto que me parece interesante. Colombia tiene muchísimos problemas, no hay duda, que hay cosas para resolver. Pero opinemos país por país. Brasil, mal. Argentina, enormes problemas. México, vamos a ver qué está pasando ahora con este nuevo gobierno. Colombia vuelve a ser un socio óptimo para Trump y mucho más en el escenario de las características del candidato, incluso del con sus presidente problemas electo. que no parecen ser existenciales. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Respice polum. Seguimos en Zona Franca. A ver, usted estaba con una teoría aquí acerca del deber ser de Iván Duque. Bueno, estábamos hablando acá con Gabriel también acerca de la oportunidad que tiene Iván Duque en este momento. Es una oportunidad, una brecha de oportunidad gigantesca. ¿Por qué? Como bien decíamos, a pesar de que encarna las políticas o las ideales de la derecha, es muy diferente a la encarnación anterior, que era Álvaro Uribe. Hoy estuve con Barack Obama en Madrid, ¿no? Por ejemplo, tranquilamente hablando de tú a tú. Uribe es una cosa mucho más anacrónica, mucho más totémica, mucho más poco flexible. En la medida que Duque logre separarse y alejarse del proyecto uribista, ¿sí?, hacer una distancia, puede hacer grandes cosas para sacar adelante sus propuestas. Si Duque queda atrapado, esto es casi que una trampa, en la imagen de Uribe, casi que en una encarnación en cuerpo ajeno, va a ser muy complicado que saque adelante estas propuestas renovadoras, ¿sí? Renovadoras para una derecha, una nueva derecha, diríamos. Duque, sin embargo, es el presidente de los colombianos. Hablábamos también del tema de Venezuela, que no lo quiero soltar todavía porque hoy salimos a la calle a preguntarle precisamente a la gente sobre esta polémica propuesta que hace Donald Trump a los presidentes, aunque sus ayudantes le dicen que no hable de eso. La invasión militar en Venezuela, ¿qué dicen los bogotanos? A ver. ¿Usted estaría de acuerdo con una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela? No, ni pensarlo. Realmente pues eso sería en contra de la soberanía y sobre todo eso afectaría todas las relaciones con Latinoamérica. Totalmente, claro que sí. ¿Fue en Irán que pasó así, algo así? Con el señor Hussein. ¡Nunca! Si es necesario, sí. Pues creo que alguien, y si ellos tienen la capacidad, y si es bueno para los habitantes de Venezuela que bien mal lo están pasando. Venezuela debe darse su gobierno, Venezuela debe manejar sus asuntos internos de manera autónoma y Estados Unidos manejarlos de ellos. No estoy de acuerdo. Sí, estaría de acuerdo. Y ojalá fuera pronto, porque están sufriendo las personas. Eso no es justo lo que están haciendo. Sí, sería bueno, pues están muy mal. Sí, claro, porque es que Venezuela nos está incomodando y es un mal que tiene para Sudamérica y Centroamérica. Y si aquí no podemos, como hermanos que somos, y podemos ayudarlos, pero que lo haga otro como es Estados Unidos, que es potencia. ¿Estarías de acuerdo con que se envíen soldados colombianos a esa invasión? No lo sé, pues creo que no. No es nuestro asunto. Pues si toca, claro, hay que apoyar. Menos. No, realmente no estaría nada de acuerdo. No. Salidas diplomáticas. Hay un señor guacho en Tumaco acabando con la gente y los soldados no han resuelto ese problema. ¿Qué vamos a ir a resolverle al de Venezuela? A eso sí que no, que cada quien ponga su pedacito a lo que va a hacer. Pues sí, si hay que hacerlo, deberían hacerlo. No.
que Colombia está para defender aquí la honra y bienes del Estado y como tal a los colombianos nomás. No, eso es ser fariseo, como decían. De todo. Exactamente. No hay un rechazo, pero cuando usted hablaba, Pastor, de un poco esa sensación en América Latina en contra de la intervención estadounidense, con la que tal vez su generación creció porque se enfrentó directamente, eso parece haberse al menos relativizado. Bueno, pero yo me refería más que nada a los gobiernos, no al público en general ni a la opinión pública. Yo creo que los gobiernos no lo apoyarían y creo que por lo menos 2 generaciones que se vieron marcados por esta actitud prepotente de Estados Unidos en la región, lo vería de muy mala manera, pese a que no están apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Y hablábamos un poco ahora cuando hablábamos de Duque de su satisfacción con un bilateralismo, es decir, una relación de tú a tú con Estados Unidos, de tú a tú con Lima y no con Uruguay y así, y no una cosa conjunta. Y tal vez esto queda al desnudo con esta propuesta vieja que él lleva haciendo desde antes de ser candidato presidencial, y es la de salirse de UNASUR. Soy partidario de que Colombia se retire de UNASUR. Colombia no puede seguir en una organización que fue creada por Chávez para darle legitimidad a su régimen y que fue su gran promotora por su silencio cómplice de una dictadura. Eso se lo dijo a CNN, a Juan Carlos López, después de ya haber sido elegido. Y yo aquí recuerdo una columna que publicó esta semana, creo que fue Juan Gabriel Tocatlián, en El Espectador, que dice: no hay que abandonar el proyecto de integración latinoamericana simplemente porque esté ahorita en manos de países que no nos gustan, como los países de Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Nicaragua, sino hay que arrebatárselos a ellos y hacer uno propio. Pero parece que esa idea nunca ha logrado cuajar. Creo que ese es un sueño latinoamericanista muy antiguo. Empezó con el GATT en los años 70, 60. ¿Sí? En términos comerciales y en términos políticos. Creo que es una quimera latinoamericana que nosotros tenemos muy metida dentro de nuestro imaginario. A mí me parece que la UNASUR, en términos de representación y de comunicación de los países, no lo ha hecho mal. O sea, es un estamento donde no se interviene, no es de intervención directa, sino es un estamento donde se comunican las preocupaciones regionales latinoamericanas. Sí. Creo que hablar de que una organización es la creación o un país es dueño de una organización en términos fácticos es un poco arriesgado. Creo que a mí me parece que UNASUR está cumpliendo con sus funciones. Tenemos muchos tratados de integración que no están funcionando. El Pacto Andino murió por su propio peso. Hay muchos que tenemos. Me tengo que ir a la pausa. Voy con tus comentarios después de eso, Gabriel. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, y si hay una muestra de lo grave que puede ser la desintegración de una región, de un continente, es lo que está pasando y sigue pasando en Venezuela, pero no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua. Estas son algunas imágenes. ¡Que se rinda! ¡Cuba! ¡Sea libre! Que se va a venir el pelotón. Yo tengo un sobrino que me lo mataron por... En menos de un mes, en 45 días, esta es la cifra de personas muertas en lo que empezó como una protesta estudiantil para proteger una reserva natural que fue aplastada violentamente y se convirtió en una sublevación estudiantil que ha sido aplastada por paramilitares aliados al régimen sandinista de Daniel Ortega. Y entonces ahí está la comparación. En 45 días hubo 43 muertos en Venezuela durante su tiempo de protestas y 99 en Nicaragua. Y esto, frente al tamaño del país, es totalmente desproporcionado. Estos son las cifras que trae el diario La Prensa de Nicaragua. Y si hay un problema con el bilateralismo, con el aislamiento y la falta de acción regional, es tal vez lo que pasa en Nicaragua, además de lo que pasa en Venezuela, Gabriel. Creo que Venezuela representa hoy el gran drama histórico de América Latina. Estos mismos jóvenes que vemos hoy
tratando de tumbar al gobierno de Ortega, fueron los mismos jóvenes que en el año 79 y 80 estaban en la calle apoyando a Ortega para tumbar a la dictadura de Somoza. O sea, cómo pasan los años y volvemos a repetir estas mismas tragedias. Evidentemente, hoy Ortega no es ni la sombra de lo que llegó a ser cuando se convirtió en el primer presidente, gobernó por muchas décadas Nicaragua, vuelve ahora al poder y maneja esto con mano dura y realmente como una dictadura. Las protestas contra Ortega, que son porque está reduciendo los beneficios pensionales, está subiendo los impuestos, reduciendo los beneficios de la seguridad social en un gobierno que se autoproclama de izquierda. Creo que hablar acerca de la izquierda, muchas veces en América Latina, es una cosa mucho más retórica. Sí. En términos pragmáticos, muchas veces lo lleva con un paralelismo, algo así como un régimen chino, que políticamente es de izquierda, pero económicamente es del acervo más. Pero entonces no nos liberal. vayamos al tema izquierda-derecha, sino la incapacidad para mantener la estabilidad democrática y el respeto por los derechos básicos en algunos países de la región. Pienso que ha sido una economía muy mal manejada, es una economía con una planeación estratégica muy mal manejada que ha sido desastrosa durante décadas en Nicaragua. Y eso es el resultado, pues, de tomar medidas extremas. De hecho, el problema en Venezuela es que Nicolás Maduro no ha tomado o no tomó en su momento ciertos correctivos para hacer viable su propia economía. En Nicaragua se están tomando estos correctivos y esto sumado al malestar social de décadas de abusos sistemáticos de poder frente a su población ha desembocado en estas protestas. Me recuerda mucho a las protestas de Tiananmen en 1989, que empezaron como unos estudiantes chinos reclamando unos derechos para entrar a las bibliotecas, fueron asesinados y fueron masacrados en la plaza Tiananmen. Fue la misma reacción de Daniel Ortega. Y entonces, a ver, aquí, Gabriel, y como para cerrar nuestra pregunta inicial, y no sé si fracasamos intentando, es, no hay un fracaso del latinoamericanismo cuando dos países ya caen en el caos, en la insatisfacción de los derechos básicos, sin que los otros países de la región con los instrumentos existentes puedan hacer nada al respecto. Yo soy muy negativo respecto a América Latina. Yo creo que hoy no hay un proyecto claro y el problema no es solamente lo que estamos viendo en Nicaragua o en Venezuela. Veamos el grado de corrupción y de putrefacción de la política en Brasil. Veamos lo que está pasando en Argentina. Es decir, el gran problema es que todos los países, veamos lo que está pasando con el Estado fallido México. Pues usted dice que aquí somos los de mostrar. Exactamente, entonces lo que yo digo es que yo soy bastante negativo, no veo una salida y veo que América Latina perdió la posibilidad de tener un círculo virtuoso que me parece que pudo haber arrancado con Lula y que hoy estamos viendo en qué está terminando. No soy nada positivo. Para cerrar muy rápidamente, Clavijo. Yo pienso que América Latina es un continente que está preso en sus propios laberintos. Nunca ha habido una propuesta clara, unificada como un bloque regional. Cada país es el abanderado de sus pequeñas luchas, ¿sí? Y en donde ellos mismos se autoproclaman los salvadores. En la medida en que nosotros no dejemos esta visión caudillista, personalista del desarrollo, pues nunca vamos a salir de nuestras microtragedias. Que viene desde la colonia. Por Eso viene así. Entonces, o sea, fracasamos, pero lo intentamos. No creo que sea un fracaso, creo que es de hacer nuestra narrativa. Es nuestra historia realmente. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos. Gabriel, muchas gracias a ustedes. Daniel. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.